bloqueado de una manera muy bestia, porque sabes que a veces Dios hace esas cosas. A veces el Señor toma una palabra que has leído 1.000.000 de veces y le da completamente la vuelta por ciertos matices o por ciertas... No porque haya una interpretación diferente, sino porque es el momento de recibir esa verdad, ¿no? Y estaba meditando en el capítulo 21 de Lucas, que esto está también en Mateo 24. Dice aquí en el versículo 5 que a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Tal y como yo lo he leído, parece una declaración muy simple, parece una declaración en un tono muy bajo, parece una declaración que el Señor trae pues para dar un poquito de luz sobre la situación, y que en 70 años a partir de esa fecha el templo va a ser destruido, y Jesús proféticamente lo está compartiendo con los discípulos. Y digo los discípulos porque en Mateo 24 habla directamente de los discípulos. A quien estaba hablando era a los discípulos. Pero si nos vamos un poco para atrás, al capítulo 19 de Lucas, hay una situación, y esto sucede dos veces. No es que los evangelios sinópticos presenten diferentes versiones, es que sucede dos veces. La purificación del templo no es una cosa que sucedió una vez, sucedió dos veces. Y dice aquí en el capítulo 19, versículo 45, que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso he dicho hace un momento que el tono en el que yo he leído Lucas 21:8 no es correcto. Jesús está enojado porque está viendo el templo y está viendo lo que es y está contrastándolo con lo que tiene que ser. La iglesia del Señor, ¿qué es? Aquí Él dice: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí hay una situación que se está dando en la que no solamente es que han hecho casa de mercado de la casa de su padre, porque ha metido en el atrio del templo, ha metido tiendas para vender animales para los sacrificios. Y esto es terrible, casa de mercado, negocio. Pero hay mucho más. El templo estaba lleno de gente que no podía estar en el templo. Cojos, ciegos, mancos, entraba todo el mundo, no había ninguna discriminación porque no había ninguna obediencia a la Torá, ninguna. Y Jesús no está hablando dulcemente cuando dice que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Está proclamando el juicio sobre la casa por causa del pecado. Está proclamando el juicio sobre la casa por causa de haber desatendido la Torá, por causa de una desobediencia radical, por causa de no haber hecho de la casa del Señor una casa de oración, por causa de ser todo lo que no tenían que ser. Y yo creo, sinceramente lo digo, que esto es una realidad brutal en el siglo XXI. Lo que tenía que ser la casa del Señor, casa de oración, hoy día, ¿qué es? Si se han diluido por todas partes el mensaje de la palabra, si nos presentan un evangelio que no es el evangelio, es un teísmo simpático con el hombre, es una religión en la que hay un Jesús que es muy amable con todos, que no tiene a nadie que decirle: por ese camino te vas al infierno, que no tiene a nadie a quien decirle: ojo, que hay dos caminos, que hay dos puertas, un camino muy estrecho, muy angosto, que hay un camino muy amplio y una puerta muy amplia, y el destino de ambos es totalmente diferente. Esta dilución, este rebajamiento que se ha hecho de la palabra ha traído un evangelio completamente falso, y esto no es ninguna novedad porque viene pasando desde el principio de los tiempos. La cuestión es que el Señor está diciendo aquí
¿Somos lo que tenemos que ser? ¿Estamos donde tenemos que estar? Y Dios me lleva muchas veces a orar por la iglesia de la misma manera que oro por mí. Cuando yo digo al Señor, Señor, derrama sobre mi alma un espíritu de gracia y de súplica para que te busque día y noche, automáticamente me viene el clamor de Dios por la propia iglesia para que la iglesia del Señor, y ahora digo la iglesia del camino, tenga esta búsqueda que no es humana, que la tiene que poner Dios en el corazón mediante un espíritu de gracia y de súplica. Y deciros que este fin de semana he escuchado dos testimonios brutales, uno maravilloso y otro espantoso. Voy a empezar por el malo, me guardo el mejor vino para el final. El malo es que alguien cercano a nosotros nos comparte sobre la supuesta conversión de un familiar de ellos. Esta persona era drogadicta y estuvo en un centro de rehabilitación y Dios lo transformó a este hombre. Dios hizo una obra tremenda, lo sacó de la droga y empezó a servir a Dios. Y esto fue hace unos años. Y hoy este hombre ha renunciado a la fe y dice que está donde está porque Él lo ha conseguido, porque Él se ha transformado a sí mismo, porque Él ha tenido en sí la fuerza para dejar la droga, porque Él ha recibido de su propio potencial humano la capacidad para salvarse a sí mismo y no quiere saber nada de Dios. Y esto es espantoso, pero esto pasa. ¿Por qué? Porque la realidad, la verdad de Dios es teológica y es práctica también, no es solamente teológica. Cuando la Biblia habla, cuando el Señor habla en el Sermón del Monte del camino amplio y del camino estrecho, está hablando de estas cosas que son más reales que la vida misma. Está hablando de estas cosas que son parte de nosotros mismos. Estamos hartos de ver gente que está una temporada en el camino y luego desaparece, pero desaparece como el humo. Ya nunca se vuelve a saber nada de ellos. Y no te preguntas estas cosas por qué son. Sí, porque aquí hay un mensaje que ofende. Y Jesús no tenía el más mínimo problema en ofender. Amén. Cuando Él le dice a Pedro que por no ofenderlos está hablando de guardar la ley, guardar la Torá, porque tenían que dar el impuesto al César. Y de la pura misericordia, Pedro echa el anzuelo y en el pez está la moneda para pagar el diezmo. Pero cuando se trata de la ley, cuando se trata de obedecer o de desobedecer a Dios, Jesús tiene un mensaje, perdóname que te lo diga, que ofende. ¿Qué tiene este Señor de aquí arriba para tener esta actitud hacia nosotros? Es una cosa espiritual, evidentemente. Pero esto extrapólalo a tu propia vida. Extrapólalo a tu propia vida. Si yo hago un repaso en mis 54 años de cómo yo he tratado a mis hermanos, de veras que tengo pocos momentos y muy pocas ocasiones en las que haya tenido que pedir perdón. Pero os digo que mi fe es un muro inquebrantable, es un muro es una barrera que hace que sea imposible la comunión con ellos. Imposible, es imposible. Todo es jijiji, jajaja, pero cuando se trata de la fe, ahí ya se pierde completamente la relación. Amén. Y esto a mí no me extraña, porque es lo que el Señor dice: no he venido a traer paz, sino disensión. Amén. Y nos sorprendemos nosotros porque tenemos problemillas. Entonces, este testimonio que acabo de compartir es la realidad. Hay gente que tiene mucho interés en robarle la gloria a Dios, en jactarse de ser lo que son por ellos mismos, etcétera, etcétera. Pero si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, si realmente estamos buscando a Dios para que derrame ese espíritu de gracia y de oración, porque la súplica es oración,
del que habla el profeta Zacarías. Si esta casa es una casa de oración, no solamente que creo que lo es, pero que creo que lo tiene que ser muchísimo más todavía. Que tenemos que buscar al Señor y decirle: Señor, si tú no nos concedes esto, nosotros no nos lo podemos inventar. ¿Sabes por qué? Porque la espiritualidad no se puede provocar. No se puede provocar de manera sintética. Mira, yo trabajo en esto. Y hay un compuesto en perfumería que, bueno, muchos compuestos que son imposibles de utilizar por el coste que tienen. El ámbar gris, por ejemplo, es una sustancia que se obtiene del vómito del cachalote. Y es un compuesto en perfumería que no tiene precio. No recuerdo qué casa de perfumería es, que tiene dicho a los pescadores que suelen encontrar el vómito de cachalote en diferentes partes del Pacífico, que ya no tienen comprado de antemano por millones de dólares. Evidentemente no se puede utilizar el ámbar gris del cachalote en perfumería porque sería un precio imposible. Y lo que se hacen son compuestos sintéticos que se parecen desde un punto de vista molecular al ámbar gris. Y lo mismo sucede con muchas otras sustancias. Lo mismo sucede con muchas otras sustancias. Sucede con el ámbar gris, sucede con el almizcle. Al final se utilizan productos sintéticos. Pero esto que sucede en el mundo de la perfumería, en el mundo de la iglesia no se puede aplicar. No podemos provocar la espiritualidad a golpe de materiales sintéticos. No se puede. Por eso, hermanos, mi clamor a Dios por la iglesia ahora es que realmente nos ponga de rodillas y nos haga casa de oración. Pero no para cualquier cosa, sino para realmente presentar delante de Dios las peticiones que están en el corazón y que podamos presentarlas de manera que nos parta el alma y el corazón hasta ver que Dios da la respuesta. Porque Dios está esperando ese quebranto para que venga también la respuesta con el quebranto. Porque es lo que Él quiere. Y cuando tú oras por lo que Él quiere, ¿tú crees que Él no va a contestar? Si dice la palabra de Dios que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido concedido. Es lo que dice el apóstol Pedro. Pero vivimos esto, o venimos a la reunión de oración. Bueno, pues voy a orar porque me han pedido que ore. Yo he vivido, hermanos, el desierto y he vivido el paraíso. Y sé lo que es salir del trabajo a las 6 de la tarde, desesperado para llegar a casa y tener un culto en mi casa cada tarde y tener 2 horas de oración cada tarde y que no nos molestaran ni a Esther a mí los niños, que entonces eran más pequeños, y vivir eso es algo maravilloso, hermano, porque la oración, entre otras cosas, es comunión con Dios, no es carga. Sí que es cierto que es una cruz para tu carne, pero que tu carne tiene que estar en la cruz. Si no lo está, pues es obvio que la oración sea entonces tu cruz. Pero el otro testimonio del que yo quería, y esto es brutal, y estoy seguro, lo he escuchado del actual pastor de la iglesia de Times Square en Nueva York, que él pidió permiso al otro pastor para poderlo compartir y le dio el permiso. Y bueno, estas son iglesias que oran y buscan a Dios. Es como la que compartí el domingo en el culto de Jim Fimbala, de cómo oraron por los creyentes de Pakistán y cómo Dios libró de la muerte a la misma hora en que la iglesia estaba orando por aquellos cristianos, libró de la muerte a aquellos cristianos que estaban a más de 15.000 kilómetros de Nueva York. Y el testimonio que he escuchado es que es brutal. Es que lo estaba escuchando y me hizo temblar.
Una iglesia en Pensilvania pequeñita, pero que está dedicada por completo a la oración y a la búsqueda de Dios. Y tienen o apoyan económicamente a una iglesia en Zimbabue, en África. Y el pastor de la iglesia llamó al pastor de la iglesia en Zimbabue, y el pastor de la iglesia de Zimbabue le dio una pésima noticia. Me han diagnosticado un cáncer de hígado y me quedan 3 meses de vida. Orad por mí. Entonces el pastor decidió hacer una presentación un par de domingos después de la noticia y pidió a la congregación que por favor clamaran por el pastor. Y se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Y cuando se ora de esta manera, suceden milagros, y para mí el mero hecho de compartirlo ahora es que me sacude. Acaba el culto de oración y levanta la mano una persona que nunca había estado en el culto. Y dicen: hermanos, yo soy médico especialista en trasplante de hígado. Decidle a este hermano, traedlo, decidle que yo corro con todos los gastos de la operación. Hasta aquí es glorioso, ¿verdad? Otro hermano levanta la mano y dice: yo no sé por qué, pero si no digo esto me muero. El Señor me ha dicho que yo comparta parte de mi hígado con este hermano. A ver, esto podría ser algo muy emotivo, muy emocional, porque no es lo que diga una persona. Luego hay que hacer pruebas para ver. Aquí ya sabemos esto cómo va. Hay que hacer pruebas para ver si ese hígado es compatible, y evidentemente, pues en infinidad de casos no lo es. Pues sabéis lo que pasó, ¿verdad? Que el hermano estaba volando de Zimbabue para acá en 2 días, que vino, que le hicieron las pruebas, que el hermano que había dicho que ofrecía, porque además el trasplante de hígado se puede hacer a partir de un donante vivo, porque tú puedes donar parte del hígado porque es el único órgano que se regenera solo. Y aquel hermano era totalmente compatible con el pastor de Zimbabue. Y estas cosas, ¿cuándo pasan, hermanos? Pasan cuando la iglesia vive en un espíritu de búsqueda de Dios, de oración, de gracia, de clamar a Dios, de buscar su voluntad, de vivir en su reino, de vivir dando gloria a Dios. Pasa de esa manera. Y ¿sabes qué? Que cuando el Señor le dice a Juan, yo sé que esto es un pensamiento muy sencillo, pero no lo descarto por sencillo, todo lo contrario, lo recibo de parte de Dios. Cuando en Apocalipsis el Señor le está diciendo a Juan: sube acá, hay un llamado más arriba. ¿Y tú crees que nosotros no estamos llamados a ir más arriba? ¿O tú crees que la palabra que el Señor nos va dando cada domingo, cada martes, cada jueves, cuando Él quiere y como Él quiere, tú crees que es una palabra que es para, bueno, pues atesorarla en los archivos de predicaciones buenas y decir: ¡ay, qué buena predicación! No. Es para que trastorne y transforme y ponga en nuestras vidas patas arriba. Es para que Dios nos sacuda de tal manera, que todo lo que no sirve en nuestras vidas vaya cayendo. Que Él vaya quitando de nuestras vidas todo aquello que nos impide crecer y avanzar. Que Él vaya quitando de nuestras vidas el peso del pecado que nos asedia, que podamos crecer en Cristo para buscar su voluntad. Y creo que Dios quiere derramar espíritu de gracia y de súplica sobre esta congregación. Lo que tienes que hacer para saber si lo que estoy diciendo es cierto o no es sencillamente orarlo. Ponte a orarlo. Clama a Dios: Señor, si tú quieres dar este espíritu de gracia y de súplica en esta congregación, empieza por dármelo a mí. De manera que tú salgas del culto y no seas un creyente del culto, seas un creyente de la vida entera. Porque aquí en el culto estás a lo mejor un 10% de tu vida. Y si sales de aquí y ese 10% sigue siendo un 10%, muy mal. El lugar secreto del que hablábamos el domingo
está en tu propio corazón. Amén. Pero la comunión con Dios no la va a cultivar la hermana Juaniti por Ramón o por cada... Es que tienes que ser tú. Lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Lo tienes que ver tú. Lo tienes que oír tú. Y para eso tienes que encerrarte en tu lugar secreto y buscar a Dios. Y mira, mi clamor, por unos, para que se les quite el temor a ponerse de rodillas, y me refiero a los adultos, y por los jóvenes, para que las luces de neón de este mundo demuestren lo que son realmente, que son basura y oscuridad. Amén. Y realmente podamos ponernos de rodillas como iglesia y como hijo de Dios individual, cada uno, para recibir este espíritu de gracia y de súplica. Y creo que esto realmente hará que se manifiesten los milagros de Dios. Se manifiestan ya, pero se manifestarán aún más. Y yo no solamente lo quiero y lo anhelo y lo deseo, es que lo necesita mi alma. Es que necesitamos ver estas cosas en medio de nosotros. Es que se tiene que ver como se veía antaño, que Jesús está en medio de nosotros, porque para eso Él envió su Espíritu. Amén. No tengo nada más que decir, hermano, pero de verdad, meditad en estas cosas. Meditad en esto, espíritu de gracia y de súplica sobre mi vida y sobre la preciosa congregación en la que tú me has puesto. Y la mejor forma, ay, a veces qué terribles somos los cristianos. Lo único que puedo hacer por ti es orar. ¿Te das cuenta que de qué proclamación más espantosa? El que dice eso es que no cree en el poder de la oración. Porque en realidad la oración es lo máximo que podemos hacer unos por otros. Amén. Y si lo hacemos, lo demás también vendrá. Cuando tenga un hermano necesidad, tú sabrás ir y ministrar a esa necesidad. No creas que el ministerio es para el pastor. Tú eres llamado a ministrar a las necesidades de los santos también. Y esto es lo que vemos en Corintios, lo que Pablo está enseñando todo el tiempo. Unas iglesias proveen para otras, las que están pasando necesidad se ven suplidas por las que tienen abundancia. Y nadie tuvo más y nadie tuvo menos, todos tuvieron lo mismo. Pero sobre todo, hermanos, que oremos. Amén. Que oremos. Que busquemos a Dios orando unos por otros. ¿Por qué? Es que lo necesitamos. Es que estos tiempos son muy malos. No sé si te has dado cuenta, pero son muy malos. Son muy malos. Son muy malos. Y si esta clase de oración significa que Dios te está invitando a levantar el vuelo, pues no tengas temor. Porque Él es experto en hacer levantar el vuelo al que está caído. Experto. 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Amén. Ese es nuestro Dios.